Vamos a comenzar y vamos a orar primero, a darle gracias a Dios. Padre, gracias por esta mañana y gracias por estar con nosotros. Queremos que estés y invocamos tu nombre. Creemos en ti, queremos compartir las cosas que tú dices en la Biblia para que nos ayuden a conocerte cada día un poco más y para que tú también nos des a conocer de qué pie estamos cojeando, cuáles son nuestras debilidades y cómo de alguna manera podemos ser similares a ti y de alguna manera también cómo podemos desearlo. Porque no está en nuestro corazón desear ser como tú. Y eso es así. Así que, bueno, te pido que tú puedas hablarnos en esta mañana y nos des plena capacidad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, el otro día, los que tenemos la suerte, diría, de poder trabajar desde casa, o vamos haciendo un poco desde casa, desde la oficina, etcétera, pues en unos sentidos es una suerte, tiene sus ventajas, pero luego también uno tiene más ganas de salir aún, ¿no? Porque entre los confinamientos y el trabajo desde casa ya, pues cualquier motivo de salir a la calle es bienvenido y es incluso divertido. Una de las cosas que para mí es como un break es ir a comprar al supermercado, ¿no? Entonces llegas ahí, está el airecito, fresquito, los colores de los diferentes productos, te das la vuelta, tienes el hilo musical, y entonces uno se entretiene, ¿no? A mí me gusta, la verdad. Yo ya tengo mi recorrido hecho, entonces voy avanzando y voy viendo mis cositas y las necesidades que hay, etcétera, y algún que otro capricho, ¿no? Y el otro día estaba yo tan fresco por ahí y empecé a captar el sonido de la música, ¿no? Del hilo musical que ponen y que, bueno, tiene canciones variadas, tiene canciones de los últimos, diría, 20 años y ahora también actuales, ¿no? Y el otro día, bueno, me quedé con la primera canción que me llamó la atención, ¿no? Porque yo estaba como escuchando, era pegadiza y luego voy pronunciando la letra como que se te queda en la cabeza y cuando empiezas a decir las palabras es cuando a veces piensas en lo que estás diciendo, ¿no? Y el estribillo de la canción decía «Al meu cos és lliure», ¿no? Todo el rato, mi cuerpo es libre, es una reivindicación, ¿no? De un grupo conocido catalán. Y yo todo el rato, «El meu cos és lliure», y digo, ostras, ¿no? Qué curioso que esa reivindicación de la libertad de nuestro cuerpo. De hecho, defender ahora la libertad de tu cuerpo pues está de moda, es tendencia. Y en la sociedad, igual que es tendencia en nuestra sociedad, el haber convertido los deseos en derechos, ¿no? Y suena muy bien, pero no hay libertad en ello. Cualquier persona que sepa o que se haya propuesto hacer en su corazón todo lo que le plazca y todo lo que desea, habrá visto que no resulta en libertad, justamente, sino al contrario. Mi cuerpo no es libre a menos que yo logre que el cuerpo haga lo que le conviene. No lo que le apetezca, sino lo que realmente le conviene. Si yo logro hacer que mi cuerpo haga lo que realmente le conviene, entonces sí soy libre. Os pongo un ejemplo. Es un ejemplo light de hoy, ¿no? Imagínate que a mí me apetece pegarme una buena fiesta con mis colegas en casa, ¿no? Entonces tengo varios amigos que hace tiempo que no veo y realmente me apetece que vengan, pues yo que sé, 20 personas a casa, 25, ahora tal como están las cosas, y poder ahí tener una buena velada, hacer una buena cena, y luego tomarnos cualquier cosa, ¿no? Y estar ahí pasando un buen rato con música, etcétera. Eso es lo que me apetece, pero claro, viviendo hoy especialmente en Cataluña y en Barcelona, pues a lo mejor no es lo que más conviene, ¿no? Juntarnos así tantas personas en casa. Y aunque sigue siendo lo que a mí me apetece, pues yo
puedo decidir no hacerlo porque en realidad no quiero poner en riesgo a mi cuerpo, en caso que hubiera algún contagio, ¿no? Por lo tanto, tengo dos opciones, o hacer la fiesta, o, que es lo que le apetece a mi cuerpo, o realmente tomar la decisión de no hacerlo, porque creo que lo que le conviene ahora es no hacerlo. Entonces, si yo soy capaz de hacer eso, sabiendo qué es lo que le conviene, es por una sola razón, porque soy libre. Si yo hago lo que el cuerpo me pide siempre, paso a ser esclavo del cuerpo. Y yo me dio que pensar esa canción. Se terminó la canción. Y luego vino otra canción. La primera era en catalán, ahora toca canción en inglés, ¿no? Y esa canción, el estribillo decía lo siguiente, decía, I want to be selfish for you. O sea, quiero ser egoísta por ti. A ver. Y yo iba escuchando y pero bueno, hoy las hemos pillado seguidas, ¿no? Como si ser egoísta resultara en un esfuerzo para alguien, ¿no? Es decir, yo voy a serlo por ti, ¿no? O sea, y además, claro, lo estás vendiendo como que es un favor o que es algo altruista, cuando no tiene absolutamente sentido. La persona que es egoísta, por eso la palabra ego, es que lo que va a hacer es lo que uno quiere hacer, no lo que el otro quiere hacer. Entonces consiste en satisfacer lo que el cuerpo me pide poniéndome en primer lugar sobre cualquier persona, no sobre una persona, sino cualquier, porque es el ego, por tanto, soy yo, soy egoísta y hago lo que yo quiero realmente. Entonces, por definición, es imposible ser egoísta para alguien. No tiene sentido en absoluto, ¿no? Así que otra vez, otra confusión. En otro idioma, de otro país, de un grupo conocido, Estados Unidos. Y ahí seguíamos. Y luego, cuando terminé esta canción, ponen otra canción. Y esa canción es en castellano, en español. Y esa canción tiene también una parte en la que yo ya estaba pagando, porque estaba saliendo del supermercado, y decía literalmente, no hay Dios ni diablo, hay que rezar, ¿no? Entonces dices, bueno, es increíble. Es decir, hay que rezar que no hay Dios ni diablo. ¿Lo veis? Completamente confuso todas las cosas que los influencers hoy están lanzando. Y te das cuenta, yo decía, pero bueno, a ver, este supermercado, ¿qué pasa con las canciones que elige, no? Pero luego pensé y dije, es que el problema no es del supermercado, simplemente pone canciones que todo el mundo puede conocer y además de forma intercultural, 3 idiomas, 3 canciones, 3 procedencias. Pero simplemente reflejan lo que hoy es nuestra sociedad. Un montón de ideas súper confusas que no traen paz a nadie, traen satisfacción inmediata, pero no traen paz para nadie. Nadie se fija en las problemáticas que esto genera, absolutamente nada. Y así vamos, ¿no? Entonces, en realidad es que sí hay Dios, la realidad es que sí hay diablo, la realidad es que el egoísmo no es bueno y tu cuerpo, lamentablemente, no es libre, sino que está sumido pues, en una espiral de decadencia que finalmente todos sabemos cómo acaba el cuerpo, ¿no? Ahora bien, lo que realmente está cambiando en estos años, y yo creo que es bueno también de vez en cuando pues, reconocer eso, predicarlo, aunque no sea muy popular, ¿no? Pero lo que está sucediendo hoy en nuestros días es que todas estas opiniones, estas formas de pensar, están dando un salto cualitativo, porque están pasando de la esfera social a la esfera institucional. Y eso sí es nuevo. Y eso es algo peligroso. ¿Por qué? Es peligroso para las personas que puedan tener una forma de pensar distinta. Por ejemplo. Bueno, esto lo dices porque ahora no congregas con las ideas que hay. No,
también lo digo cuando, por ejemplo, Constantino adoptó el cristianismo y se vinculó al poder del Estado. La Iglesia no tiene que vincularse al poder del Estado, tiene que haber separación del Estado. Cuando pasa a institucionalizarse, vinculado al poder, se cometen errores terribles que pagamos generaciones y generaciones después. Lo mismo sucede con eso. Si pasamos de la esfera social a la institucional, cuidado. Cuidado con aquellos que a lo mejor vemos las cosas distintas, que es lo que puede sucedernos. Pero no tengamos temor. En realidad, yo creo que es muy peligroso, sobre todo para los mismos gobernantes. Porque la Biblia sí explica que Dios va a juzgar todas las cosas y va a venir. Y hay un salmo, el Salmo 2, que lo podéis buscar, que es el que vamos a leer. Es cortito y habla justamente de esto, ¿no? Dios va a juzgar a todas las personas de la tierra, de forma individual. Pero este salmo justamente habla del juicio a naciones, del juicio a pueblos de la tierra. Y sucede lo siguiente. Vamos a leerlo. Salmo 2. Y comienza con una pregunta, ¿no? ¿Por qué se sublevan las naciones? En el original sería más bien ¿para qué se sublevan las naciones? Y los pueblos traman cosas vanas. Tramar cosas vanas es tramar cosas inútiles. La palabra vana es lo que significa. No sirven para nada, son inútiles. ¿Por qué? Se alzarán los reyes de la tierra, y ahí habla de gobernantes, ¿no? Se alzarán los reyes de la tierra y con príncipes consultarán unidos contra Yahweh, que es Dios, y contra su ungido, que es el Mesías, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta en los cielos se sonreirá. Adonai, que es el Señor, se burlará de ellos. Luego les hablará en su ardiente ira y los aterrorizará en su indignación. Yo mismo he ungido a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo promulgaré el decreto. Dios me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con cetro de hierro, los desmenuzarás como una vasija de alfarero. Ahora pues, oh reyes, o sea, quien va dirigido, oh reyes, actuad sabiamente, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Dios, a Yahweh, con temor y regocijaos con temblor. Besad los pies al Hijo, no sea que se irrite y perezcáis en el camino. Pues de repente se inflama su ira. Cuán bienaventurados son todos los que se refugian en él. Bueno, aquí tenemos un texto que los historiadores fechan en torno al 1 milenio antes que naciera Jesús. Estamos hablando que este texto se escribió probablemente entre el 1010 y el 1003 antes de Cristo. O sea, hace bastante, ¿no? Y muchos coinciden o interpretan que es un texto que escribió David en tono de alabanza al final, después de un capítulo que se vivió y que, bueno, está relatado en el libro de 2 de Samuel, capítulo 5, que no vamos a leer, pero para que lo sepáis. Llega un momento en que David llega a Jerusalén y Jerusalén está dominada por los jebuseos. Y David va a conquistar, va a recuperar Jerusalén. Y los jebuseos le dicen: tú no podrás entrar aquí. Vamos, es que los ciegos y los cojos te van a repudiar a ti. Pero David, que no tenía puesta su confianza en sus arcos, ni en sus flechas, ni en sus armas,
consulta a Dios y tiene su apoyo y entra y se hace con Jerusalén. Los filisteos, que están un poquitín más lejos, escuchan lo que ha sucedido. Y como sucede a veces con algunas naciones circundantes, dice, cuidadín, porque este va fuerte. Y lo que hacen los filisteos es acercarse y bajan justamente al valle de Refaim como en tono de guerra contra Israel. Además, por ejemplo, el historiador Josefo, que es por ahí como se interpreta que también al ejército de los filisteos se unieron tropas de Siria y Fenicia y de otras naciones. Estamos hablando de un momento muy, muy concreto en la historia. Y en ese momento David consulta a Dios también y subiré contra ellos. Y Dios dice, sí, sube porque yo estoy contigo. Y gana la batalla. Sí, ese es el contexto en el cual historiadores interpretan, no quiere decir que sea 100% seguro, pero interpretan que David podía haber escrito esto. Ahora, no es muy sorprendente en un sentido, independientemente que fuese ese o no el momento, está claro que además de que David fuera rey, era profeta, ¿no? Eso es algo que vemos también a lo largo de la Biblia. De David estaba pronosticado o previsto que saliera el Mesías, y luego en Mateo, cuando inicia el Evangelio, en toda esa genealogía, nos explica bien claro cómo viene, ¿no? desde la antigüedad, y surge el Mesías, a quien después llamarían hijo de David, ¿no? Pero no hace falta mucho para darse cuenta, cuando uno lee el texto, de que el texto está yendo más allá. Habla de un futuro más allá del que estaba viviendo en esos momentos David. Y es así, porque 1000 años después, el famoso médico llamado Lucas, también periodista casi, podríamos decir también, que relata justamente y escribe el Evangelio de Lucas, pero después escribe también en los Hechos de los Apóstoles y todo lo que sucedió en el primer siglo, pues recoge también lo siguiente, ¿no? Él dice en Hechos capítulo 4, del 23 al 28, os explico un poco el contexto. Pedro, Juan estaban predicando después que Jesús hubiera resucitado, y lo que hacen las autoridades, ¿qué es? Meterlos en prisión. Entonces hay ese encarcelamiento, porque, claro, esta gente estaba predicando una cosa que es que no era bonita, que es que se tenían que arrepentir. Claro, antes de arrepentirte tienes que reconocer que eres malo, porque si no, no hay opción. Entonces, a nadie le gusta reconocer que es malo, y a nadie le gusta recibir amonestación, en absoluto, ¿no? Pero ellos es lo que estaban haciendo. Y los metieron en la cárcel. Tenían que acallarles como fueran y dijeron, oye, os soltaremos, pero no volváis a pronunciar ese nombre, ¿vale? Ese nombre, Jesús, Dios, no lo queremos en nuestras bocas, ¿de acuerdo? Entonces los soltaron, y fue cuando los soltaron, que ahora leo el texto de Hechos, capítulo 4, dice Lucas, cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír esto, unánimes, alzaron la voz a Dios y dijeron, oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se enfurecen los paganos o los gentiles o las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor, contra Dios y contra el Cristo, contra el ungido, contra el Mesías. Está diciendo, eso que habían pronosticado justamente está sucediendo ahora también. Lo mismo que había sucedido en ese tiempo, pero ahora se está materializando ese texto de hace 1000 años, ¿no? Dice, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes, y lo está explicando históricamente, o sea, eso se está cumpliendo ahora porque mira, se han unido hasta Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían destinado que sucediera. Y también la Biblia nos enseña que
eso va a volver a tener cumplimiento, de nuevo. Leo solo unos versículos del Apocalipsis, y ahí no hemos llegado a vivirlo aún. En Apocalipsis capítulo 16 dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para que fuera preparado el camino para los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, esas son las visiones de Juan, que está relatando lo que vio después de tener el encuentro con Jesús ya resucitado. La iglesia estaba siendo perseguida, etc. Estamos hablando bastantes años después, o sea, unos cuantos años después. Y dice, y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia, de la boca del falso profeta, que son unas personas que tienen que manifestarse en un tiempo futuro, a 3 espíritus inmundos semejantes a ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo, para cautivarles, a reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Es decir, cuando la Biblia normalmente hace referencias del día de Dios, o el día de Jehová, el día de Yahweh, está hablando del día final, en el que va a haber un encuentro entre Dios y los hombres, y Dios va a juzgar a los habitantes de la tierra, y va a venir. Ese es el enfoque de la segunda venida. Vino una vez como cordero, va a venir la segunda vez como león. Y va a reunirlos a todos los reyes para la batalla, es decir, va a haber una guerra contra o en el día del Dios Todopoderoso. Y pone entre paréntesis: he aquí vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Y termina el 16 diciendo: y los reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Vale? Armagedón no es un término de Hollywood capitaneado por Bruce Willis, que es una película muy interesante, pero Armagedón se toma justamente de este texto y de la batalla del Armagedón, al final, donde pues esas naciones reunidas intentarán luchar contra Dios en el final de la existencia, ¿no? Entonces, vuelve a cumplirse esto, de alguna manera, pero aún no ha llegado, ¿no? Por lo tanto, la rebelión contra Dios, lo que nos enseña es que trae un juicio, trajo en ese momento histórico que vivió David 1000 años más tarde, y va a tener que suceder también en un futuro, ¿no? Leemos el versículo 2 del texto del Salmo 2, y dice: se alzarán los reyes de la tierra y con príncipes consultarán unidos contra Dios y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Es importante aquí que veamos un tema, ¿no? Aquí hay un contexto de una cuestión política supranacional o supraestatal, ¿sí? Son más naciones, más estados, no uno solo, y dice que consultan unidos, es decir, que hay algo que les está uniendo. Eso no es una sorpresa, es algo que vemos en la política constantemente, cuando ves una sesión parlamentaria donde se tiran unos piedras a otros, ¿no? Entonces, cuando a veces ven la forma de unirse entre partidos, justamente no es porque se amen, sino porque luchan contra el mismo enemigo, ¿no? Entonces, de alguna manera esto va a suceder también, o sucede de esta manera, para unirse en contra de Dios, en este sentido, ¿no? Entonces hay un acuerdo entre pueblos y naciones, y a pesar de las diferencias pues, que haya entre ellas, parece que sí pueden ponerse de acuerdo en una línea política común que coincide, pues, que es contraria al carácter, la moral y la voluntad de Dios. Las naciones, dice, que traman diciendo: rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Y esto es súper interesante, porque estas naciones quieren despegarse, quieren desconectarse completamente, desligarse de la relación con Dios. No quieren tener ese vínculo y con su ungido. Eso quiere decir que estas naciones reconocen que estaban ligadas. Es decir, que de alguna manera tenían una herencia vinculada a ese Dios y a ese Jesús en la historia. Con sus principios morales, éticos, etc.
Por ejemplo, no es tampoco... Hoy día está sucediendo esto con países de la Unión Europea que están fundamentados históricamente en valores, costumbres cristianas, etcétera, y que cada vez más esto se está completamente desligando, justamente. Eso sucede también en naciones como Estados Unidos, donde es, diría, de las pocas, sino la única, cuya constitución se basó justamente en el texto bíblico directamente. Y cada vez más se están desligando y echando las cuerdas de eso que les relaciona con Dios, ¿no? Esto se hace también, una tendencia también guiada por los reyes, ¿no? Por los gobiernos, etcétera, ¿no? Esto es lo que les ha privado durante años materializar su propio deseo, y ellos quieren, pues, seguir su deseo. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros las cuerdas. Esto es lo que sucede cuando hemos apartado a Dios, y ahora hablo de una forma personal, de nuestras vidas. O sea, al final, tener una moral cristiana, ¿qué es? Es decir, si no hay un Cristo vivo, si no hay una relación con Dios, no se sostiene, no se sostendrá. Los valores se vuelven conductas sin sentido, no tienen sentido. Estamos borrando a Dios de muchas de las áreas de nuestra vida y por lo tanto no tiene sentido. Hago el razonamiento, ¿no?, para que se me entienda, de decir, te lo cuestionas todo, echas fuera a Dios, pues ya puede caer cualquier cosa, ¿no? Quedas de alguna manera abierto a cualquier cosa. Hay un ejemplo, esta semana, en una reunión de trabajo, éramos aproximadamente unas 12 personas, y la persona que la dirigía y la llevaba, ¿no?, en un momento, al final, pues de alguna manera dijo, bueno, pues vino a decir, ¿no?, hemos llegado aquí gracias a Dios, y de repente cuando dijo gracias a Dios, paró y dijo, bueno, gracias a Dios no, gracias al karma, ¿no? Y es interesante, ¿no?, porque a veces preferimos agradecer a una cosa que no sabemos ni lo que es, porque nadie sabe definir muy bien qué es eso, ¿no? Pero en lugar de agradecer a una persona que tiene la capacidad realmente de controlar todas las cosas, que es creador de todas las cosas, que es omnisciente, que conoce todas las cosas, desde las más grandes y universales hasta tu propio corazón, ¿no? ¿Tiene sentido? ¿Tendría sentido agradecer a una persona así las cosas, ¿no? Pues preferimos simplemente agradecerlos a un concepto vago que no sabemos ni lo que es, que no es nadie. Y no tiene sentido, ¿no? Es algo interesante. En Romanos, en el capítulo 1, versículo 21, dice, pues aunque, y habla de las personas, ¿no?, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron las gracias. Es decir, si no tienes que agradecerle a Dios, ¿por qué tienes que agradecer al karma? ¿No? Agradece al karma porque en el fondo todos sabemos que hay cosas que se nos escapan a nuestro control y está impregnado en la conciencia de las personas un otro. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron las gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos. Otra vez la palabra vano. Se hicieron inútiles en sus razonamientos, sin sentido. Y su necio corazón, su absurdo, su tonto corazón, fue entenebrecido. Esto es la oscuridad, ¿no? Ejemplo 2, esta semana también ha fallecido un conocido economista, ¿no? Se trata de Josep María Gay, de Liébana. Y os digo una cosa, a mí me sorprendió bastante, me impactó. ¿Por qué? No porque fuera amigo ni le conociera directamente, pero porque, bueno, le veía bastante por ahí, ¿no? Eso que a veces, pues, no sé, miras en La Vanguardia y hace un vídeo de economía, o había participado también en las cadenas
de televisión pública, y también creo que en 4, y hacía un poco como, bueno, participaba explicando con conceptos económicos y hablando de la economía, la situación actual, pero era muy didáctico, o sea, al final agradeces, ¿no?, que ámbitos que tú no eres ninguna especialista ni conoces bien, pero bueno, si hay alguien que te lo explica de una forma fácil, pues es súper interesante, ¿no? Y a mí me parecía así. Y hasta hace, yo recuerdo, vamos, a lo mejor me equivoco, pero yo diría que hasta hace un par de semanas atrás o algo, serían vídeos grabados, no lo sé, pero yo, no, porque hubo, ¿cómo es? Conexiones en directo, ¿no? Entonces hasta hace nada, prácticamente, lo estábamos viendo, ¿no? Y estaba viendo las crónicas y tal, y de repente, ¡boom!, ¿no? Ha muerto. Y me impactó. Entonces, claro, las redes pues se inundan de comentarios, ¿no?, que intentan honrar a esa persona, en este caso, pues a este economista, que era profesor de universidad también, ¿no? Y vi un comentario en las redes, en la red profesional, de alguien que bueno, tiene también su peso, ¿no?, en el ámbito, y el comentario que ponía era muy breve. Salía una foto de la persona y ponía, ¿cómo es? Gran persona, al cel estigui, ¿sabes? O sea, gran persona, en el cielo esté. Y para mí, evidentemente eso gana los aplausos, ¿no?, perdón, de no sé cuántas personas de la red social, pero me llamó la atención ese buen deseo, porque es un buen deseo, que uno vaya al cielo, es un buen deseo. Y además habla bien de la persona, también quiere que la persona fallecida pues ahora esté bien. Pero el criterio que sigue para llegar al cielo, bajo su perspectiva, es primero que sea una persona buena, bajo su perspectiva, ¿vale? Pero no aparece Dios. Es decir, hay un cielo que supuestamente es algún lugar bonito, ¿no?, sin Dios, y es una persona buena no porque también Dios lo diga, sino porque yo lo digo. Y incluso en esos buenos deseos no podemos evitar mencionar que después de esta vida haya algo. Volvemos a ver ese sello que tenemos las personas humanas en pensar que hay algo más allá, pero quitando a Dios, quitando al autor, ¿no? No queremos la persona, queremos la cosa, pero la persona no la queremos. Y ese es el espíritu que reinará también, y la línea que se irá marcando, ¿no?, desde los gobernantes en las naciones a los habitantes, que aquí explica, y que se intensificará en los últimos tiempos de manera que acaben cumpliéndose los versículos 5 y 9, ¿no?, en el que hay un juicio y habla de que el Hijo, que ese es Jesús, que ha recibido toda la autoridad, es decir, Dios da la autoridad a su Hijo, a ese Jesús, que es bueno, ¿no?, que tiene misericordia, y Él quebrantará con cetro de hierro y los desmenuzará como vasija de alfarero. Y sin embargo, en ese momento de David, Dios da un consejo a las naciones. El versículo 10 dice: ahora pues, oh reyes, que son los gobernantes, ahora pues actuad sabiamente, sed sabios. ¿Y qué dice? Admitid amonestación. ¿Qué es ser sabio? Admitid amonestación. Es que no... Eso es lo que hacían los fariseos cuando les... que veíamos el texto o podemos ver también el texto de Esteban. Está explicando todas las cosas que han hecho contra el ungido, contra tal... Y se tapan los oídos porque no soportan escuchar eso. Es heavy, Es que algo más literal, porque podría ser también entendido como algo, bueno, espiritual, no queremos escuchar. No, es que se tapan los oídos. Increíble. Es increíble. Admitid amonestación. Jesús dijo a sus discípulos en Juan 7:7: el mundo no puede odiaros a vosotros, pero a mí sí me odia. ¿Por qué me odia? Porque yo digo de él, del mundo, que sus obras son malas. Y yo sé que
cada vez probablemente, y a mí no me gusta, honestamente, pero al final hay que obedecer a Dios, que en las iglesias cada vez estamos como un poco más retraídos a la hora de comunicar ciertos mensajes que es que no nos gustan. La verdad es que lees y, hombre, desmenuzaré como... Pues no es bonito, a mí no me gusta dar malas noticias, la verdad. Pero es que si a lo mejor no vemos esto, no hay salvación, ¿no? No hay arrepentimiento. Si yo no soy capaz de comunicar que hay algo malo en nosotros, esa persona no va a poder arrepentirse y esa persona no va a ser perdonada. Y entonces, si esa persona ve lo malo y se arrepiente, os aseguro que en su vida no va a tener jamás más gozo, más alegría, que después de haber visto eso y ser perdonado. Pero claro, a mí me odian porque yo le digo al mundo que sus obras son malas. Eso es lo que yo le digo, eso es lo que yo predico. El mundo lo que no soporta es recibir amonestación. No quiere escucharla, se tapa los oídos. Y como decíamos, es lo que sucedió justamente con Esteban, quien acabó apedreado. Y acabó apedreado porque no les gustaba escuchar lo que estaban escuchando las autoridades y en este caso los fariseos, ¿no? El predicador Paul Washer ahí explica que algo que a mí me llamó la atención, ¿no? En una ocasión vino a Europa y estuvo hablando en una universidad y él ya sabía pues, que, claro, no sería muy bien recibido, ¿no? Pero estaba hablando en una universidad a universitarios y les dijo lo siguiente, dice, mira, voy a compartir con vosotros la verdad más aterradora de la Biblia, ¿no? Se trata de la verdad de Dios que, bueno, lo más aterrador que podéis escuchar, sin duda, de Dios, ¿no? Y dice, y la verdad más terrible es esta, dice, Dios es bueno. Entonces, claro, los estudiantes se quedaron como parados, ¿no? Y dicen, hombre, pero a ver, ¿y qué hay de malo, no? En que Dios sea... ¿Por qué es tan malo que Dios sea bueno? Y dijo, que Dios sea bueno es terrible, porque nosotros no lo somos. ¿Qué hará un Dios bueno con personas como nosotros? Que somos pecadores, que pecamos contra Dios, que pecamos contra los demás, que pecamos contra nosotros mismos, que pecamos contra la naturaleza. Si Dios es justo realmente, ¿qué hará con nosotros? ¿No? Esta es la clave, porque Dios es plenamente justo, no un poco justo, no, es completamente justo. Pero Dios es completamente amor también. Entonces, ¿cómo hacemos, no? Para que en la ecuación esto se haga completo. Bueno, al final perdona a todos y no, porque si es justo va a tener que condenar. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, lo justo realmente, o la única opción sería que ese castigo que tiene que ejecutar caiga justamente sobre alguien que no sea pecador. Lo cual sería injusto, ¿no? También. Pero es lo que hace Dios. Hacerse hombre, venir, entregar su vida en forma de el ungido y recibir el castigo que él no merecía para que aquellos que sí lo merecían pues no fueran castigados. Así se expresa el Dios completamente amor y el Dios completamente justo en el mismo acto, en el mismo acto. Toda la justicia cayó sobre su Hijo, todo el amor a través de esa cruz cayó sobre todos nosotros. Y ese es el Evangelio. En nuestra sociedad, ya vamos terminando, en nuestra sociedad está mal visto hacer referencias a Dios. Y el argumento que se da es porque no hay que ofender a otros, ¿no? Pero, ¿sabes? En realidad, el motivo real es que el ser humano no es tan altruista como para estar pensando tanto en los demás. Y en el fondo no se menciona a Dios no para ofender a los otros, sino para que uno mismo no sea ofendido. Los dos últimos versículos dicen,
Ahora pues, el 10 al 12, oh reyes, actuad sabiamente, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Dios con temor y alegraos con temblor. Besad los pies al Hijo, sé que en muchas de las versiones pone honrad, pero literalmente habla de beso. Besad los pies al Hijo, no sea que se irrite y perezcáis en el camino, pues de repente se inflama su ira. Cuán bienaventurados, cuán felices son aquellos que en Él se refugian. Besad los pies al Hijo. Mira, para besar los pies a alguien, lo primero que tienes que hacer es inclinarte y bastante. Y 1000 años después que fuera escrito esto, justamente eso sucedió literalmente, ¿no? ¿Cómo sucedió? A través de una mujer. ¿Recordáis el episodio? Eso está en Lucas 7. Jesús estaba teniendo cada vez más fama porque estaba impactando mucho las cosas que decían y los milagros que hacía y todo el mundo quería estar con él y escuchar a ver qué era lo que explicaba. Y hubo uno de los fariseos y de las instituciones religiosas en ese momento, bajo el Imperio Romano estaban, en ese contexto histórico, y invitó a Jesús a que viniera a su casa a comer. Y entonces, estuvieron comiendo y vino una mujer que aquí llama una mujer pecadora, con lo cual de alguna manera se puede intuir el tipo de trabajo que tendría en ese contexto histórico. Y esa mujer llegó y llegó llorando. Y se puso a enjuagar los pies de Jesús, a limpiarlos, a echarle un perfume de alabastro carísimo, vamos, que ella no se podría permitir, ¿no? Y se lo echó y está enjuagando los pies con su propio pelo, besándole los pies mientras lloraba amargamente. Y lo que pensó ese fariseo fue, si este fuera profeta, sabría de qué clase de persona tiene delante. Y Jesús le dijo, Simón, dijo, mira, te voy a explicar una cosa, te voy a explicar una historia, ¿no? Hubo cierto prestamista al cual le debían dos trabajadores, uno le debía 50 denarios, otro le debía 500, estamos hablando aproximadamente unos 300 euros uno y unos 30.000 euros uno en ese momento, ¿vale? Histórico, es bastante dinero, pero hay bastante diferencia entre unos y otros, ¿no? Y le debían dinero y, ¿sabes? El prestamista dijo, no hace falta que les perdonó la deuda, ¿no? ¿Cuál de ellos crees que estará más contento? Le dijo. Digo, bueno, pues el que debía más, ¿no? Pues no es lo mismo deber 30.000 euros y que me los perdonen a deber 300. Y dice, muy bien, has hecho bien. Esta mujer, tú no me has dado, he llegado aquí y esta ha derramado sobre mis pies un perfume de alabastro carísimo, han jugado mis pies con lágrimas, tal. Por eso, y le dice, sus pecados, que son muchos, dice Jesús, les son perdonados. Y esto es así. Al que le perdonan poco, poco ama. Entonces no hay personas que hayan pecado poco, pero lo que está diciendo aquí es que al final son las lágrimas, ¿no? Son la constatación por parte de esa mujer de que realmente había pecado en su vida, ¿no? Y se arrepentía. Y se arrepentía con lágrimas delante de Jesús, creyendo que Él sí tenía autoridad para perdonarle. Ella recibió amonestación directamente en su corazón y se arrepentía. Y por eso fue perdonado. No fue perdonada por derramar ese perfume y gastarlo en Jesús, fue perdonada porque había arrepentimiento en sus corazones. Y termino comentando algo interesante de cuando leíamos en Hechos, de cuando realmente soltaron de la prisión, ¿no? a Pedro, etcétera, y veíamos que decía, oye, este es el texto, ¿no? Porque cuando justamente se han unido Pilato, Herodes, todos, ¿no? Para callarles la boca, ¿no? A los que estaban predicando el nombre de Jesús. Y ellos se unieron y lo que hicieron es orar y decirle a Dios, y ahora mira lo que están haciendo, mira la aflicción y concede a tus siervos, a nosotros, que con todo denuedo, con toda valentía,
hablemos tu palabra. Y es que hay una cosa clara, no importa los tiempos, pero la Iglesia de Dios no parará jamás de proclamar el nombre de Jesús, porque ama a las personas. Y cuanto más complicada se vuelva la situación, los cristianos más se levantarán, no para hacer política, sino justamente con un mensaje de salvación. Aún hay que amar a los demás. No entremos en el juego del odio, de la rabia. Que sea el Espíritu Santo que nos guíe a amar a los demás y a darles a conocer a Jesús. Vamos a terminar en oración. Padre, gracias por la palabra, que nos es muy buena el atenderla, el escucharla. Y queremos que muchas personas te conozcan y que crean en ti. Que se postren a ti en su propia habitación, que tengan confianza contigo, que tú les muestres lo que hay en su corazón y puedan arrepentirse para que tengan alegría infinita ya, para que sepan quién eres, que tú eres su refugio, como decía al final del Salmo, felices los que se refugian en ti, que conozcamos que al final no es refugiarse de aquellos que solo tienen autoridad de matar nuestro cuerpo, sino justamente refugiarnos de la ira del Cordero. Y te pido que haya gracia en estos tiempos difíciles que estamos viviendo y que tengas, que sé que la tienes, pero mucha paciencia y mucha misericordia con nosotros, porque es que no hay manera, es que nos desviamos constantemente. Los animales no tropiezan 2 veces con la piedra, pero nosotros no paramos. Y perdónanos, Señor, y danos fuerzas y humildad total para seguir hablando de ti a las personas independientemente de lo que venga. Amarte a ti sobre todas las cosas es amar también a los demás. Que así sea. En el nombre de Jesús. Amén.